Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 52 de nuestro curso titulada El Espíritu Santo es Dios. Vamos a meditarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Poco se habla de la divinidad del Espíritu Santo en la Biblia, y es de perfectos fundamentalistas afirmar que el Espíritu Santo no es de Dios, porque la Biblia no lo dice explícitamente. Pero para encontrar la divinidad del Espíritu Santo no hace falta muchos textos, sino usar el sentido común. El Espíritu Santo para muchos es la fuerza activa de Dios. Para nosotros es la fuerza personal activa de Dios. Es Dios mismo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, una fuerza personal, no impersonal. Por eso es que decimos que el Espíritu Santo es un ser personal. Y como persona tiene algunos aspectos que vamos a meditar. Por ejemplo, el Espíritu Santo enseña, recuerda y da testimonio. En San Juan capítulo 14, verso 26, San Juan 14, 26 dice: pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra de Dios. En San Juan capítulo 15, del 26 al 27, San Juan 15, del 26 al 27 dice: cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces dice que el Espíritu Santo es el que va a enseñar, el que va a recordarnos y el que dará el testimonio de que existe Dios entre todos nosotros. También el Espíritu Santo guía a la verdad, glorifica y dirige la misión evangelizadora. En San Juan, capítulo 16, verso 13, San Juan 16, 13 dice: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Palabra de Dios. Y en San Juan, capítulo 16, verso 14, San Juan 16, 14 dice: Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Palabra de Dios. Él dirige la evangelización. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 6, Hechos 16, 6 dice: atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces el Espíritu Santo actúa, el Espíritu Santo obra en nosotros. En este caso les prohibió pasar por aquí y los llevó para allá. El Espíritu Santo es una persona que hace cosas que hacen las personas. El Espíritu Santo conduce también e intercede ante el Dios Padre. En Romanos capítulo 8, verso 14, Romanos 8, 14 dice: en efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Palabra de Dios. Y en Romanos 8 del 26 al 27, Romanos 8 del 26 al 27 dice: de igual manera el Espíritu viene también en ayuda de nuestra flaqueza. Como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Y el que examina el interior de las personas ya sabe lo que anhela el Espíritu, y que cuando intercede a favor de los santos lo hace conforme a la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo el Espíritu Santo intercede, porque a veces nosotros no sabemos qué pedir ni cómo pedir a Dios, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo también toma decisiones en la iglesia y envía misioneros a ciertos lugares. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 4, Hechos de los Apóstoles 13, 4 dice: ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, viajaron a Seleucia, donde embarcaron rumbo a Chipre. Palabra de Dios. Fueron enviados por el Espíritu Santo, dice Hechos. O sea, el Espíritu Santo es el que los mandaba y les decía: váyanse para allá. Un ser humano es el que hace eso, una persona. Por eso el Espíritu Santo es una persona divina. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 28, Hechos de los Apóstoles 15, 28 dice que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Palabra de Dios.
O sea que el Espíritu Santo también ayuda a tomar decisiones y pone orden en la iglesia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28, Hechos 20, 28 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. Palabra de Dios. El Espíritu Santo entonces es el que toma decisiones y el que guía y el que lleva adelante el rumbo de la iglesia durante los siglos. El Espíritu Santo también provoca que uno haga la profecía, que uno profetice, que uno sea profeta. Eso lo provoca el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 27 al 28, Hechos 11, del 27 al 28 dice: por aquel tiempo bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó que una feroz hambruna azotaría toda la tierra. Es la que hubo en tiempos de Claudio. Palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 11, Hechos 21, 11 dice: se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al hombre al que pertenece este cinturón, y lo entregarán en manos de los gentiles. Palabra de Dios. El Espíritu Santo también, por ser una persona, ordena que se haga lo que Él dice. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 12, Hechos 11, 12 dice: el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin plantearme dudas. Vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 2, Hechos de los Apóstoles 13, 2 dice: mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que he decidido encomendarles. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces el Espíritu Santo, al ser una persona, intercede, guía, comunica, ordena, se pone de acuerdo con los seres humanos. El Espíritu Santo es una persona como tal, por eso le llamamos la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero aún siendo persona, también es Dios. Por eso es Él el que nos da los dones a nosotros, los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, del 7 al 11, 1 Corintios 12, del 7 al 11 dice: a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se le puede conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otro la fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro facultad de hablar diversas lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo el Espíritu Santo obra, o sea, es una persona independiente del Padre y del Hijo, pero es Dios junto con ellos. Espíritu Santo es un ser personal que revela cosas y que habla frases enteras. En Lucas capítulo 2, verso 26, Lucas 2:26 dice: el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Palabra de Dios. Y él dice frases enteras. En Hechos de los Apóstoles capítulo 8, verso 29, Hechos 8:29 dice: el Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 51, dice que el Espíritu Santo puede ser resistido. Puede ser que haya personas que no quieren recibir el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles 7:51 dice: duros de cerviz, incircuncisos de mente y de oído, vosotros siempre ofrecéis resistencia al Espíritu Santo, sois igual que vuestros antepasados. Palabra de Dios. Todos estos textos que hemos contemplado hasta el momento nos demuestran de una manera indiscutible el concepto que tenían los primeros cristianos acerca del Espíritu Santo. Para ellos no era una simple fuerza activa como lo dicen los testigos de Jehová. Por el contrario, el Espíritu Santo no solo tiene personalidad, sino que además cuenta con un papel en la vida de la iglesia y de los creyentes que deja ver su valor sobrehumano y divino. El Espíritu Santo ya tenía un lugar en la iglesia, es Dios, es una persona y por lo tanto actúa a través de nosotros. El Espíritu Santo, al ser una persona, hace diversas cosas. Primero,
El Espíritu Santo se le dan nombres que implican su personalidad. San Juan, por ejemplo, lo llama Paráclito o Consolador. En San Juan capítulo 14, verso 16, San Juan 14, 16 dice: y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté siempre con vosotros. Palabra de Dios. En San Juan capítulo 16, verso 7, San Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Palabra de Dios. Ante esto, podemos decir que solamente una persona puede ocupar el lugar de otra persona. Por eso, en segundo lugar, decimos que el Espíritu Santo se le aplicaban pronombres personales como Él. Él significa una persona específica. Él, siempre decía el Espíritu, y siempre se hablaba de Él, un pronombre personal. En San Juan, capítulo 16, verso 8, San Juan 16, 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Palabra de Dios. En San Juan, capítulo 1, del 13 al 14, San Juan 1, del 13 al 14 dice: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Palabra de Dios. Al usar el pronombre Él, significa que es una persona como tal el Espíritu Santo. En tercer lugar vamos a decir que el Espíritu Santo se le identifica con el Padre y el Hijo de la manera que son uno solo, pero en tres personas distintas. En Mateo capítulo 28, verso 19, Mateo 28, 19 dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 28, Hechos 15, 28 dice que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Y en 2 de Corintios 13 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Palabra de Dios. Siempre al Espíritu Santo se le habla unido al Padre y al Hijo. Siempre están unidos, porque son un solo Dios, pero en tres personas distintas que actúan de manera distinta, pero un solo Dios. En cuarto lugar, vamos a decir que al Espíritu Santo se le atribuyen características personales, como por ejemplo que escudriña las verdades más profundas de Dios, distribuyendo los dones espirituales conforme a su voluntad, y se le atribuye una mente, lo que implica que tiene pensamiento, que tiene propósito y que tiene determinación. En Primera de Corintios, capítulo 2, del 10 al 11, Primera de Corintios, capítulo 2, del 10 al 11 dice: Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué persona conoce lo íntimo de la persona sino el Espíritu de la persona que está en ella? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. También en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 4 al 7 y 11, Primera de Corintios 12, del 4 al 7 y 11, nos dice Pablo que hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, pero todas estas cosas los obra un mismo y único Espíritu, que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Luego, en sexto lugar, vamos a decir que el Espíritu Santo se le atribuyen hechos personales. Por ejemplo, el Espíritu Santo habla e intercede. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 7, Apocalipsis 2, 7 dice: el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios. De igual manera, en Romanos capítulo 8, verso 26, Romanos 8, 26 dice: de igual manera el Espíritu viene también en ayuda de nuestra flaqueza, como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Palabra de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo hace cosas que hacen las personas, habla y también intercede
Porque como nosotros no sabemos pedirle a Dios, el Espíritu Santo entonces le pide a Dios por nosotros para que Dios nos escuche a nosotros, y es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. En sexto lugar, decimos que el Espíritu Santo es susceptible al trato personal. Puede ser entristecido y puede ser despreciado, pero mucho cuidado con despreciar al Espíritu Santo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 30, Efesios 4:30 dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 29, Hebreos 10:29 dice: cuanto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que lo santificó y ultraje al Espíritu de la gracia. Palabra de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo puede ser insultado, se le puede mentir, se le puede engañar, pero mucho cuidado al que lo haga, porque no tendrá perdón ni en este mundo ni en el otro, será condenado para siempre. Mateo capítulo 12, verso 32 dice: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, verso 3, Hechos 5:3 dice: Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? Palabra de Dios. Como hemos visto entonces, el Espíritu Santo es una persona que guía, que enseña, que corrige, que nos lleva hacia la verdad, que habla, que intercede, que ordena que se hagan las cosas, que va adelante, que envía, como a Felipe, que lo movió de un lado y lo puso por otro lado. El Espíritu Santo es una persona, pero al mismo tiempo es Dios. Por eso no se le puede mentir y no se le puede ofender, porque el castigo es eterno. El Espíritu Santo entonces es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que junto con el Padre y el Hijo conforman un solo Dios. Conozcan y defiendan su fe. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Evangelizadores Católicos. Y si Dios quiere, nos vemos en la lección número 53 del curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.